Vamos a seguir conforme a lo prometido con el tema de la acción de reducción. Habíamos dicho en el anterior que a fin de recibir o complementar su porción, el legitimario afectado, dice el 2452, puede pedir la reducción de las instituciones de herederos de cuota y de los legados en ese orden. Es decir, que el artículo 2452 determina que las disposiciones testamentarias, cualquiera que fueran, pueden sufrir una reducción en la medida en que afecten la porción legítima de los herederos forzosos. Otro tanto ocurre respecto de las donaciones y así lo establece el artículo 2453. Ven aquí, vemos plasmado esta idea de que la legítima es una porción que queda cubierto tanto de las disposiciones testamentarias como de las donaciones que en vida hubiera efectuado el testador. En materia de donaciones, se establece que esta reducción es operativa hasta tanto quede cubierta la porción legítima. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber habido 5 donaciones del testador, pero no todas ellas ser inoficiosas. Entonces, ¿cómo ocurre la donación en materia de donaciones? Dice, se reduce primero la última donación y luego las demás en orden inverso al que se hicieron, es decir, de la última hacia atrás. ¿Hasta dónde? Hasta cubrir la porción legítima. Por eso decía anteriormente que no es necesario, a veces sí o tal vez no, reducir todas las donaciones. Si hubiera varias donaciones de igual fecha, se las debe reducir a prorrata. Bien, quiere decir que aquí ya tenemos los dos objetos posibles de la acción de reducción, que son, por un lado, las disposiciones testamentarias y, por otro lado, las donaciones. Si tengo ambas cosas, disposiciones testamentarias y donaciones, ¿por dónde empiezo? Bueno, empiezo por las disposiciones testamentarias. ¿Por qué? Bueno, tiene una lógica el legislador en esto, que es que las disposiciones testamentarias aún no se hicieron efectivas, es decir, son disposiciones que debe cumplir el heredero forzoso en la medida en que quepan dentro de la porción disponible. En cambio, las donaciones son actos que ya tuvieron lugar, por lo tanto, tienen de alguna manera una prioridad en el tiempo y también digamos, son un hecho que ya de algún modo está consumado. Ustedes saben que el contrato de donación es un contrato válido, es un contrato que transmite la propiedad. Los donatarios son dueños de las cosas con algunas restricciones que vamos a comentar. Pero bueno, lo cierto es que primero se reducen las disposiciones testamentarias y luego se pasa a las donaciones si aún así no podemos alcanzar a cubrir la porción legítima. La acción de reducción, que como les comentaba antes, es una acción que tienen aquellos que son herederos legitimarios y además recuerden los plazos que habíamos comentado y que funcionan, que están establecidos en el artículo 2445, es una acción que tiene en relación con las donaciones un efecto bastante particular, que es el efecto persecutorio o rey persecutorio. ¿Qué ocurre? Como hablamos cuando hablamos de donaciones inoficiosas, toda donación hecha por una persona que tiene herederos forzosos o que tiene herederos legitimarios está por disposición legal o por estas disposiciones legales de las que estamos charlando, sujeta a una condición resolutoria. Esa condición resolutoria es que al momento de la muerte de esta persona,
no se agravie la porción legítima de los herederos forzosos, o bien que si esa porción legítima resulta agraviada, los herederos forzosos renuncien a reclamarla, por supuesto una vez que se hubiera abierta la sucesión. ¿Qué particularidad tiene esto? Bueno, que al tratarse de una condición resolutoria, esto engendra, o estar sujeta a una condición resolutoria de origen legal, esto engendra lo que en materia de derechos reales llamamos un dominio revocable. ¿Qué significa un dominio revocable? Bueno, que el dominio puede ser revocado en caso de que acaezca la condición. En este caso, si alguien me donó a mí un inmueble y resulta que cuando esa persona se muere se verifica que esa donación es inoficiosa, pues los herederos forzosos tendrán esta acción para venir contra la donación. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la acción de reducción concede a estos herederos forzosos una persecución sobre el bien que fue objeto de la donación cuando ese bien es un bien registrable. Esto ha sido un tema particularmente complejo bajo el Código de Vélez-Arfield y sigue siéndolo bajo este código, en el sentido de que genera muchísimos inconvenientes, si se quiere, en materia inmobiliaria, básicamente, donde muchas veces, digamos, estos bienes que fueron objeto de donaciones quedan marginados del comercio porque pesa sobre ellos esta sombra de que sí, al morirse el donante aparece el heredero forzoso planteando la reducción, el bien puede ser perseguido de manos de quien se encuentre. ¿Por qué puede ser perseguido a manos de quien se encuentre? Se estarán preguntando, uno piensa, el tercero de buena fe, el título oneroso, etc. Bueno, como dije recién, en estos casos, esta condición resolutoria resulta de la ley, es decir, siempre que yo recibo un bien o que alguien recibe un bien a través de una donación, aun cuando la voluntad de todas estas personas sea que la donación se mantenga en el tiempo y no sea revocada, lo cierto es que no podemos nunca saber en el momento propio de la donación si va a haber o no agravio a la legítima, porque esto lo vamos a saber recién cuando se abra la sucesión del donante. Entonces, en ese sentido, digamos, es imposible hablar de buena fe del adquirente. Buena fe entendida como una buena fe diligencia. No podemos hablar de buena fe en el sentido de buena fe creí que no iba a pasar nada, sino que la buena fe es una buena fe calificada en el sentido que quien adquirió el bien del donatario tiene que haber efectuado los estudios de los títulos correspondientes y en ese sentido hubiera sido dable que detecte la existencia de la donación y que supiera que eventualmente ese derecho podía estar sujeto a revocación. Entonces ahí el tercer adquirente de buena fe no tiene amparo posible frente al heredero legitimario respecto de estas cuestiones. Por eso, digamos, es un tema sumamente caro, digamos, caro en el sentido de que determina una tensión muy importante entre varios actores, ¿no? Por un lado, la tensión que tiene que ver con la restricción que supone para el donante, o para las personas en general, ¿no? Pero que pretenden, para aquellas personas que pretenden realizar un acto de liberalidad, que tienen que saber que eventualmente esa liberalidad que hicieron en vida puede estar frustrada en el futuro si es que termina agraviando la legítima de sus herederos forzosos.
y la tensión que supone para quien pueda resultar adquirente de ese bien y pagar un precio por él, porque mientras duren o mientras no se cumplan ciertos plazos de prescripción, ese derecho, digamos, puede sufrir algún embate si es que los herederos forzosos avanzan con estas acciones. Sí es cierto, de todas maneras, que la acción de reducción, si bien plantea esta posibilidad de la reipersecución, da siempre ahora al heredero o al tercero, al donatario, quiero decir, o al tercero que hubiera adquirido el bien de ese donatario, la posibilidad de desinteresar al legitimario en dinero. Es decir, puede entregar el valor para que se complete o para que se, digamos, desestime el agravio a la porción legítima y conservar la cosa. Lógicamente, si es un tercer adquirente a título oneroso, le estaría significando un costo extra, pero digamos, podría conservar la cosa. Imaginen que pueden darse supuestos en que quien adquirió ese bien pueda haberle hecho mejoras, inversiones, etcétera, y lo haya dotado de un mayor valor y no se quiera desprender de él. Bueno, podría entregar el valor del dinero y liberarse. En el artículo 2454 ustedes van a ver que el código se refiere a los efectos de la reducción y da una serie de alternativas, ¿no? Si es parcial la reducción, etcétera. Pero siempre, o sea, no, les pido que lo lean, pero y que lo tengan presente, pero sepan que toda esta digresión tiene un sentido relativo en la medida en que se autoriza siempre al donatario o al tercero a desinteresar en dinero. Aquí el 2455 establece también como solución que si la cosa donada hubiera perecido por culpa del donatario, este deberá su valor de todos modos, como si la tuviera en su poder. Pero que si perece sin su culpa, el valor de lo donado no se computa para el cálculo de la porción legítima. Y que si perece parcialmente por su culpa, debe la diferencia del valor. Es decir, le da un tratamiento a la cuestión un tratamiento especial al perecimiento de la cosa que no estaba registrada, digamos, en el viejo Código Civil y Comercial, y que morigera la responsabilidad de quien fue el donatario si es que la cosa básicamente pereció total o parcialmente sin su culpa. En caso, determina aquí también en el 2456 que en caso de insolvencia de los donatarios o imposibilidad de ejercer la acción persecutoria, la acción puede ser ejercida contra los de fecha anterior y así sucesivamente, ¿no? Es decir, se puede ir, si hubiera muchas donaciones, se puede ir por toda la cadena de donatarios. En cuanto a los derechos reales que hubiera constituido el donatario, ¿qué significa esto? Por ejemplo, el donatario hubiera constituido una hipoteca sobre el bien donado, ¿no? La reducción extingue con relación al legitimario los derechos constituidos por el donatario o por sus sucesores. Esto es les inoponible y por lo tanto caen. Y esto es un efecto también, aunque aquí no estuviera previsto, de lo que significa la revocabilidad del dominio. Es decir, nuevamente, si yo, donatario o adquirente del donatario, constituyo una hipoteca, este acreedor hipotecario ha tenido la obligación también de estudiar los antecedentes y de conocer cómo es el tracto dominial y habría, con una diligencia mínima, descubierto la existencia de la donación.
En tal caso, si aceptó de todas maneras la hipoteca sobre este inmueble, de algún modo estaba aceptando un riesgo y debe tolerar la extinción de su derecho real cuando, digamos, al revocarse, ¿no?, ese acto jurídico de donación, el que había constituido la hipoteca deja de ser dueño y por lo tanto caen todos los actos que él hubiera realizado. Pero es el efecto propio del cumplimiento de las condiciones en materia de dominio revocable. Bien, vamos a hablar de la prescripción de esta acción. Como todas las acciones, la reducción tiene una prescripción que es la genérica de 5 años. Y esta prescripción o este curso de la prescripción corre a partir de la muerte del donante porque lógicamente los herederos no pueden plantear esta acción en vida del donante. Esta es una prescripción liberatoria, es decir, que pasados estos 5 años desde el fallecimiento del donante, el heredero forzoso pierde esta acción. Ahora bien, el artículo 2459 plantea un supuesto de prescripción adquisitiva. ¿Qué dice el 2459? Dice que si la acción de reducción, no procede contra el donatario ni contra subadquirentes que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión, aplicándose el artículo 1901. ¿Qué plantea esta norma? Plantea que a partir de que se efectúa la donación y se entrega particularmente la posesión de la cosa objeto de la donación, situación que a la vez normalmente, si no está estipulado que sea antes o que haya sido después, ocurre o se presume que ocurrió simultáneamente con el otorgamiento del acto de la donación o del instrumento de la donación, desde ese momento corre una prescripción adquisitiva que opera a favor del donatario, que es por 10 años. No significa que tiene que plantear una acción, sino que simplemente el transcurso de esos 10 años que corren a partir del momento en que el donatario tiene la posesión del bien, se consolida esa adquisición. Pierde el dominio, transcurridos esos 10 años, su carácter de revocable y se convierte en un dominio pleno que por efecto de esta prescripción adquisitiva se vuelve inatacable para los herederos forzosos del donante. Entonces, para que sea claro, tenemos aquí 2 prescripciones que corren o no en simultáneo, según cómo se den los tiempos. Una prescripción que es de 5 años, que corre a partir de la muerte del donante y que es el plazo que tiene el heredero forzoso para plantear la acción. Una vez transcurrido ese plazo, esa prescripción ha liberado de alguna manera al donatario o a sus sucesores de esta obligación porque nadie podrá atacarlos. Pero paralelamente hay otra prescripción de carácter adquisitiva que está corriendo no desde el momento de la muerte, sino desde el momento en que se entregó la posesión del bien y que es una prescripción decenal. Y esto pone fuera del alcance de la reducción a todas aquellas donaciones que se hicieron más allá de los 10 años antes de que ocurriera la muerte del donante. Es una norma que tiene sus críticas, pero que allí está. Y el 1901 al que remite es la norma que refiere a la accesión de posesiones. Retomamos el tema en el próximo video.